Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, lunes 11 de enero 2016. La semana pasada fue una semana donde las bolsas mundiales se vieron estremecidas por los acontecimientos, tanto de la economía china como los acontecimientos geopolíticos que vienen sucediéndose en Oriente Medio en torno al conflicto de Irán y de Arabia Saudí, y a la prueba nuclear que hizo Norcorea, que de inmediato tuvo una reacción unánime del Consejo de Seguridad. De acuerdo a estimaciones de Bloomberg, las pérdidas en las bolsas mundiales ascendieron alrededor de 4 billones de dólares. Y en Wall Street se presentaron, sobre todo en relación a todo este impacto de lo que son estos resultados de estas presiones, pese al dato de robusto crecimiento del empleo en la economía dominicana, hubo reducciones muy significativas de los principales indicadores de Wall Street. El industrial Dow Jones perdió un 6,2%, el Standard & Poor's un 6% y el índice compuesto de Nasdaq un 7,3% acumulado durante toda la semana. El mercado había abierto con subidas después del reporte de empleo que mostró un crecimiento de las nóminas de diciembre. Sin embargo, estos indicadores se vieron revertidos con todas las acciones y todo el impacto de lo que estaba ocurriendo en China. El mercado del petróleo terminó disminuyéndose por quinto día consecutivo. El Texas se redujo 0,33% hasta $33.16 y el Brent se redujo 0,59% hasta $33.55. Mientras el sector energético del Standard & Poor's también extendió su reducción semanal, terminando su jornada con una reducción del 1,3%. En Europa, las pérdidas acumuladas en las primeras 5 sesiones se manifestaron con fuerza, con especial incidencia en el DAX alemán, que se redujo un 8,3% durante la primera semana, y el IBEX, la pérdida acumulada llega al 6,65%, el peor arranque en un año desde que se estableció el mercado continuo en 1987, y en sentido general todas las bolsas estuvieron a la baja. Se presentó un dato importante a nivel del viernes, y es el dato de inflación del IPC y el índice de productores en China, que también trajo algunos elementos de preocupación adicional al entorno del comportamiento de la economía china que ha estado preocupando a todos los mercados. Y es que el índice de precios al consumidor continuó disminuyendo en el 2015 a causa de la débil demanda doméstica en medio de la desaceleración de la economía, de acuerdo a datos oficiales. El índice de precios al consumidor, IPC, el principal barómetro de la inflación, se incrementó un 1,4% interanual en 2015, por debajo de los incrementos de 2% y 2,6% registrados en 2014 y 2013 respectivamente. Es decir, que estamos hablando de una disminución importante hasta el 1,4% por la débil demanda, de acuerdo al Banco Nacional de Estadísticas, que emitió un comunicado. Estamos hablando de cifras oficiales. La cifra supone el nivel más bajo de 6 años y es muy inferior a la meta del 3% establecida por el gobierno para todo el 2015, de acuerdo a los datos. Los precios al consumidor se recuperaron moderadamente en el último trimestre del año, con el IPC creciendo un 1,6% en diciembre, con respecto a los incrementos del 1,5% y el 1,3% experimentados en noviembre y diciembre. En términos mensuales, el IPC de diciembre ascendió un 0,5% frente al mes anterior de noviembre. Por otro lado,
el índice de precios al productor, IPP, una medida de los costes de los productos a la salida de la fábrica, bajó un 5.2% interanual en 2015, ampliándose con respecto a la reducción del 1,9% registrado en 2014, de acuerdo al Banco Nacional de Estadística. Es decir, que había un proceso importante desde menos 1,9 a menos 5.2% interanual, lo cual es una disminución importante la que tenemos en este caso, y esta disminución lo que plantea es cómo se ha venido planteando una reducción en todos los meses consecutivos de ambos indicadores. Este se atribuyó principalmente a la caída de los precios de los principales sectores económicos, y los analistas sostienen que el incremento del IPC y del IPP estuvo muy por debajo de los niveles anteriores, lo que muestra la creciente presión deflacionista causada por la inactiva demanda, lo que se estima se ha estado perfilando para el 2016, predecir. El banco suizo, UBS, ha estado planteando un escenario de crecimiento y el impacto que eso tiene en las principales economías y en los mercados emergentes. Y se ha planteado lo que podría ser un peor escenario entre el 4 y el 5% de crecimiento de la economía china, que son más pesimistas, y donde se ve que el impacto sería mucho más fuerte, por supuesto, en las economías emergentes, mientras que Estados Unidos encajaría mejor este golpe que en el caso de Europa. En el mercado de acciones, Europa podría reducirse en un 24% y el conjunto de compañías de la región, es decir, de Europa, pasarían de incrementar su beneficio a un ritmo que se prevé del 5 al 10% a reducirse al 5 al 8%, es decir, que de inmediato impactaría de manera importante en las bolsas y en la reducción de las ganancias. Y es que si la segunda economía del mundo supuso en 2014 el 17% del PIB global, cuando atraviesa por un mal momento, los mercados tiemblan. ¿Y qué pasaría en la economía mundial si China atravesase por un escenario donde este crecimiento se mantiene en un nivel pesimista por debajo? Y es el tema que el Banco Suizo plantea en estas estimaciones. Por supuesto, este escenario es un escenario que solo sirve para ver desde el punto de vista analítico cuál podría ser ese impacto y irlo monitorizando. El consenso del mercado es que el crecimiento de China podría llegar a 6,5%, aunque las autoridades lo sitúan en 6,7, 6,8%, pero cuyas consecuencias dejarían sentir de punta a punta en toda la economía global. Aunque para algunos analistas la disminución más fuerte de lo esperado en el gigante asiático se dejarían sentir en todo el mundo, aunque ponen en entredicho que esto pudiera arrastrar a la economía norteamericana de manera particular y de manera global a la economía mundial a una profunda recesión. Para algunos analistas, las economías más golpeadas serían Asia, excluyendo Japón y Latinoamérica. Si bien es difícil de predecir y cuantificar, se piensa que Asia pasaría de crecer un 5,1% a crecer solo un 2%, y que América Latina, excluyendo Argentina y Venezuela, pasaría de incrementar el PIB de 0,3% a una reducción del 1,1%. Incluyendo estas dos economías, la reducción sería mucho mayor. Los exportadores de materias primas y las economías muy ligadas a China y con numerosos tratos comerciales serían los más afectados. Si bien los más castigados por los lazos financieros serían Hong Kong y Singapur. Dentro del mundo desarrollado, el principal afectado sería Japón. Aproximadamente el 17% de las exportaciones de Japón tienen su destino final en China. Y en un escenario de menor crecimiento en China, esto implicaría una depreciación del yuan frente al yen, lo que perjudicaría las ventas de Japón en la región y de manera importante a su economía, lo cual se estima impactaría en una
contracción del 0,5% en una economía que ya viene de sufrir 4 recesiones técnicas trimestrales y dentro del año en 2 ocasiones. La economía europea se vería sensiblemente más perjudicada que la norteamericana y su PBI se incrementaría en 0,8 décimas menos en un escenario normal y el de Estados Unidos lo habría en un 0,5% menos. Sin embargo, las diferencias dentro de la eurozona serían notables, siendo Alemania la locomotora de toda Europa, el principal perjudicado ante una situación que se presente en la economía china. Según datos de Bloomberg, en 2014, el 7,1% de las exportaciones alemanas fueron a parar a China y Alemania sería quien más sentiría el impacto de una desaceleración de China. En cuanto a las caídas de la bolsa y el mercado accionario, el deterioro chino se dejaría sentir en todos los mercados de acciones, que cada vez más están pendientes de la evolución de la segunda economía del mundo. En este contexto, la bolsa europea podría sufrir un fuerte impacto. En este sentido, los expertos del Banco Suizo sitúan en el peor escenario que el precio objetivo del stock 600 tendría una reducción de 260 puntos, lo que supone una reducción del 24% desde los niveles actuales. Desde el primer crash de agosto del 2015, que tuvo una disminución de un 12%. Las más afectadas serían las empresas mineras, tecnológicas y el consumo básico, y las más expuestas a China. En el caso de Estados Unidos, el Standard & Poor's 500 podría tener una reducción de un 10% desde los niveles actuales. Y el efecto sería mucho menor que en el caso de Europa y que en el caso de Japón, dado que el comercio de las principales compañías que cotizan en el Standard & Poor's 500 está menos expuesta al comercio con China. Pero por supuesto esto afectaría las decisiones de la Reserva Federal. Desde la entidad esperan 4 subidas de apreciación de la tasa de interés durante el año 2016 y se cree que si el peor escenario entre a China, esto solo implicaría 2 subidas y el mercado descuenta que la primera alza sería en junio. Al mismo tiempo, esto implicaría una reducción en los beneficios empresariales en el caso que se opere una desaceleración mayor de lo esperado en la economía china. Y desde el inicio del mes de junio del pasado año 2015, en Europa el beneficio por acción esperado para este año se redujo un 9,3%. Aún así, el consenso del mercado todavía espera que el valor de los beneficios por acción se incremente un 5,9% con respecto a lo previsto para el cierre de este año 2016. Sin embargo, si la economía china se descarrila, se estima que este escenario impactaría a las compañías de Europa y serían completamente distintos de lo esperado al día de hoy. Y las ganancias del stock 600, que reúne 600 compañías, en vez de incrementarse en el rango del 5 al 10%, lo harían solo del 5 al 8%. Los valores expuestos a los mercados emergentes han visto empeoradas sus perspectivas de ganancias por casi 3 años, afectando de manera importante a Brasil, a Rusia, a Sudáfrica, y el único país que ha estado al margen de un impacto recesivo es el caso de India, aunque, como hemos comentado, India tiene menos capacidad para arrastrar el crecimiento de la economía mundial. La exposición de las compañías de Estados Unidos a China es bastante más limitada, como hemos planteado, ya que el 1% de la facturación del Standard & Poor's se produce en China, lo que hace que las perspectivas para las previsiones del índice sean menos negativas. Los analistas del Banco Suizo creen que el valor por acciones podría crecer un 3,75% en el peor escenario posible frente al 5% que se estima en el caso de ahora. Sin embargo, algunas firmas americanas ya han comprobado las dificultades que puede acarrearle una disminución.
por último, por ejemplo, las cotizaciones de Apple cayeron esta semana por primera vez de los $100 en 15 meses. En 2014 generó el 25% de sus ventas en China, lo que más lo convierte en el segundo mercado de Apple más importante a nivel global. Y la firma ya ha anunciado una reducción de su producción de iPhone. Seguiremos comentando todos estos detalles del comportamiento de la economía global y vamos a ver cómo arranca la semana en los mercados de acciones de las principales economías del mundo, en los mercados de divisas, en los mercados de materias primas y cómo las tensiones geopolíticas se siguen desarrollando dentro de esta importante semana, que es la semana de arranque de este primer trimestre del año 2016. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.